a recordar que el ojo, ¿verdad? Tiene el 1% del volumen total del cráneo, mide aproximadamente de 22 a 24.5 milímetros de longitud anteroposterior, como recuerdo, pesa 7.5 gramos, tiene dos lentes biológicos, la córnea, que ocupa el 70% del mayor valor dióptrico del ojo, y el cristalino del 30%. Da un total aproximado de 60 a 62 dioptrías. Acuérdense que la córnea tiene 42.5 dioptrías y el cristalino aproximadamente 17 dioptrías. ¿Sí? Entonces, una suma no aritmética aproximada viene dando un promedio de 60 a 62 dioptrías. Cuando vengan al consultorio, es importante que con los lentes que tenemos aquí traten de ver ese poder dióptico con los lentes que tenemos. El volumen total del ojo es de 6.5 mililitros o centímetros cúbicos, y la órbita tenemos una capacidad volumétrica de 30 centímetros cúbicos, lo que quiere decir que el ojo dentro de la órbita, para su protección, cabe aproximadamente 5 veces al interior del ojo. Obviamente, el ojo está con músculos extraoculares, con nervios, con grasa orbitaria, y esto le da algún tipo de amortiguación y de protección adicional a las estructuras óseas que tiene la órbita. Sabemos también que tiene tres túnicas concéntricas: la porción más externa, que es la córnea y esclera; la porción media, que es la úvea, y esta está conformada a su vez por iris, que es el color del ojo, donde se encuentra el centro de la pupila; el cuerpo ciliar, y la coroides. El cuerpo ciliar es donde se encuentra fija la zónula, y esta va a estar unida al cristalino, lo cual le va a dar un soporte en la superficie y por consiguiente va a intervenir en la acomodación para la visión cercana como para la visión lejana, mientras que la coroides es una capa vascular que se encuentra en la capa intermedia entre la esclera y la retina, dando aporte nutricional a una tercera parte externa de la retina. El cuerpo ciliar, sabemos que es una parte corrugada que está íntimamente relacionada con el iris, inmediatamente por atrás, y en ella se encuentran los procesos ciliares que se van a encargar de la producción del humor acuoso. Esto lo podemos observar en esta porción. Vemos aquí una porción corrugada, cuerpo ciliar, la zónula con sus filamentos o los filamentos de la zónula, y que están adicionados al ecuador del cristalino. Este es el cristalino, su cara posterior y su cara anterior, polo posterior. Sabemos que también se secreta de 0.6 a 0.2 mililitros, ¿verdad? Por minuto. Aquí vemos los procesos ciliares, cuerpo ciliar. En esta, pues vemos, recordando, córnea, cámara anterior, iris, pupila, cámara posterior. Vemos al iris, inmediatamente por atrás del iris, los procesos ciliares, el cuerpo ciliar, y viene posteriormente la coroides. Aquí está, este es el cristalino con la zónula, que son los filamentos finos que se observan en ella. Bueno, pues el humor acuoso es un líquido claro, llena las cámaras anterior y posterior, su volumen es de 250 microlitros y tiene una velocidad de producción de 1.5 a 2 microlitros por minuto, lo que quiere decir que tiene un intercambio total de la cámara anterior aproximadamente de 2 horas y fracción. Su función del humor acuoso es un elemento óptico, es transparente. Cuando se inflama o cuando hay un proceso inflamatorio, tiende a presentarse celularidad en su cámara anterior, lo cual nos habla de un proceso inflamatorio de la úvea y se conoce como fenómeno de Tyndall, cuando pierde su transparencia o se ven células en su
en su interior. Si yo enfoco la córnea y enfoco el iris, en el espacio que está en la cámara anterior podemos decir que es ópticamente vacío, no se ve ningún reflejo de la luz entre un espacio y el otro. Mientras que cuando hay un fenómeno inflamatorio vamos a ver celularidad en ese nivel. Aporta nutrientes como son el oxígeno, ¿sí?, a los medios avasculares, que es la córnea y el cristalino. Mantiene una presión intraocular y la forma del globo ocular. Evita que se colapse por las presiones externas que se generan en él. Y existe un equilibrio o una homeostasis entre la producción del humor acuoso y la salida. Cualquier variación entre los dos nos puede aumentar la presión y generar la enfermedad que se llama glaucoma. Su volumen representa la presión intraocular para la correcta función visual. No sé si quede claro, tengan alguna duda. ¿Ahí? ¿No? Ok, continuamos entonces. Aquí vemos la córnea, la cámara anterior, donde se encuentra el humor acuoso, la cámara posterior, donde se produce el humor acuoso a nivel de los procesos ciliares, viaja a la cámara anterior, a través de la pupila pasa a la cámara anterior y al ángulo iridocorneal. Ahí tenemos la producción del humor acuoso, procesos ciliares, cámara posterior, pasa a través de la pupila, llega a la cámara anterior, llega a la malla trabecular que está en el ángulo iridocorneal. Aquí podemos observar la unión entre la córnea y el iris, es el ángulo iridocorneal. Tenemos 4 estructuras: la línea blanca de Schwall, la malla trabecular, el espolón escleral y los procesos del iris. Si vemos 4 estructuras, quiere decir que es un ángulo abierto. Entre menos estructuras veamos, es un ángulo estrecho o un ángulo cerrado. Y se compromete la salida del humor acuoso a nivel de la malla trabecular. La malla trabecular está en contacto con la cámara anterior, mientras que el canal de Schlemm se encuentra inmediatamente por atrás de la malla trabecular, y de ahí se van a los túbulos colectores, a las venas acuosas, a las venas epiesclerales y a la circulación en general, al sistema venoso. ¿Sí? Esa es la circulación normal que nos está dando la circulación sanguínea. Aquí podemos observar detalles a nivel de la cámara anterior. El humor acuoso pasa a través de una fina red trabecular que se conforma en tres secciones. La primera es trabéculo uveal, la red trabéculo córneo-escleral y la red trabecular yuxtacanalicular. De ahí pasa y filtra, ¿verdad?, a través de una acción activa, la filtración del humor acuoso que pasa al canal de Schlemm y a los canalículos colectores. Aquí está el canal de Schlemm, túbulos colectores. Entonces, no nada más es el paso a través de un canal simple o de una red simple, sino es a través de un proceso de filtración ultrafino que se encuentra a nivel del trabéculo. Y no nada más es un trabéculo, sino que se subdivide en 3 porciones. ¿Sí queda claro? Bueno, también tenemos, ¿verdad?, de que el ojo es el encargado de la visión, y es un proceso mediante el cual el cerebro interpreta imágenes captadas por el ojo. Si definimos a la visión, pues es el sentido de la vista que brinda a los distintos organismos la posibilidad de detectar luz, reconocimiento de sitios, personas y objetos. Para eso necesitamos que exista luz, ¿sí?, el fotón, y ese fotón lo podemos ver
entre 400 y 700 nanómetros, ¿verdad? De espectro visible. Más allá o menos de ese espectro visible, ya no es posible que nosotros podamos detectar visión ultravioleta o visión infrarroja, ¿de acuerdo? Tenemos un espectro visible que va entre 400 y 700 nanómetros y es el único espectro visible que nosotros tenemos. En la actualidad, pues existen equipos o telescopios que tienen o están preparados y tienen filtros para ver ese tipo de, este, de visión no visible para el ojo humano. ¿Cómo se genera? Bueno, para aquella visión necesitamos un fotón de la luz solar, que son, el fotón viene siendo partículas portadoras de las formas de radiaciones de espectro electromagnético. Activa los pigmentos fotosensibles, que son los conos y bastones. Los conos se encargan de la visión a los colores y los bastones se encargan de la visión nocturna. Esta emite una señal a través del sistema nervioso y se coordina e integra las funciones vitales, obteniendo una homeostasis y una adaptación, provocando en todo el sistema óptico. Se inician los conos y bastones, pasa a través de las diferentes capas de la retina, sus conexiones, y estos a su vez a las fibras nerviosas, al sistema óptico, al nervio óptico, a la capa de fibras nerviosas, sistema óptico, al quiasma óptico, cintillas ópticas, radiaciones ópticas, hasta las áreas de Brodmann. Aquí tenemos la retina. Sabemos que son 9 capas, ¿ya?, de tejido nervioso. Esta es una estructura, ¿verdad?, con múltiples capas, es delgada, transparente, semitransparente, y en la porción central se encuentra la mácula. Sabemos que el nervio óptico es una zona ciega donde está conformado por capa de fibras nerviosas y que tiene un promedio aproximado de 1500 micras, y lo utilizamos como unidad de medición. Si tomamos el nervio óptico como unidad de medición y de 1500 micras, podemos decir que la mácula se encuentra del lado temporal a 2 diámetros del disco de la papila. ¿Sí queda claro? ¿Lo tomamos? No. Y la mácula, pues es la que se encarga de la visión más fina de la visión. También tenemos al nervio óptico, que se extiende 3 milímetros por detrás de la esclera. Aquí está. Aquí tenemos el vítreo, la retina, la emergencia y salida de tanto de la vena central como de la arteria central de la retina. Vemos la coroides, que empieza a formar la capa de fibras nerviosas, y a nivel de la esclera encontramos una lámina cribosa, que es una lámina fenestrada que permite el paso de las fibras nerviosas a través de ella, y posteriormente se encuentran los axones ya mielinizados. Acuérdense que la mielina es una capa que recubre y protege a los nervios de toda la economía, pero cuando llega esa capa mielínica en el nervio óptico hacia la porción de la retina, las fibras de la retina son amielínicas, no tienen mielina, ¿de acuerdo? Existen algunos hallazgos, algunas variaciones en los cuales podemos detectar que la mielina pasó a través del nervio óptico y llegó a la capa de la retina, cubriendo partes de esas fibras nerviosas, y las cuales pues obviamente no van a tener visión en esas zonas, ¿de acuerdo? Si todas las capas de la retina o todas las fibras nerviosas de la retina fueran mielinizadas, pues carecería de visión. ¿Sí queda claro?
Tenemos, ¿verdad?, que en el trayecto de la vía visual, pues alteraciones del campo visual, y cada uno de ellos nos va a dar algún defecto del campo visual, a través de ellos detectándose lesiones o defectos que se presentan en todo su trayecto. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, continuamos. Clínicamente, la aplicación, ¿verdad? Si nosotros hablamos de enfermedades de los ojos y el órgano encargado de la visión se encuentra involucrado, pues tenemos enfermedades que afectan al ojo, que causan ceguera o pérdida de la visión. La ceguera no necesariamente debe de ser absoluta, ¿verdad?, sino también puede ser una ceguera legal, en la cual hay una disminución de la visión y ese paciente es incapaz de desarrollar alguna actividad o está limitado para desarrollar algún tipo de actividad. Puede ser que el paciente tenga una visión de 20/400 y un campo visual completo, o al revés. Puede ser que el paciente tenga una visión de 20/20 y que vea perfectamente todas las letras de la cartilla de Snellen, pero su campo visual está reducido a 20 grados. Entonces, eso también da una disfunción en el sentido de la visión. Entonces, el paciente puede tener lo que se llama ceguera. Si vemos las diferentes patologías que presentan, tenemos a la catarata. La catarata es una opacidad del cristalino, se ha perdido su transparencia, y tenemos que ocupa más del 50% de las causas de ceguera, pero en este caso es una ceguera tratable y es una ceguera que puede ser reversible en un 90%. Los errores de refracción, como el uso de lentes, ocupa menos del 10%, pero si nos vamos al glaucoma, vemos que ocupa más del 10%, tal vez el 12%. Pero en estos casos, igual que la retinopatía diabética, puede ocasionar ceguera de características irreversibles. ¿Qué tipos de glaucoma encontramos? Bueno, vamos a ver la clasificación. Glaucoma primario de ángulo abierto. Glaucoma primario de ángulo abierto ocupa más del 70% de los casos. Tenemos el glaucoma primario de ángulo cerrado, el glaucoma congénito y el paciente con presión normal, pacientes con hipertensión ocular pero sin daño al nervio óptico. ¿Cuál es la diferencia entre glaucoma y hipertensos oculares? Bueno, glaucoma se refiere cuando ya hay un daño a la papila, cuando hay un daño ya campimétrico, cuando hay un daño a las fibras nerviosas. Mientras que el paciente hipertenso, ahí está allá al fondo. Mientras que el paciente hipertenso puede tener la presión de 30, pero sin daño al nervio. ¿De acuerdo? O sea, todavía no existe un daño a la capa de fibras nerviosas y por lo consiguiente no hay un daño hacia sus campos visuales o límite. Y hay pacientes que son susceptibles de padecer glaucoma. ¿Cuáles son esos? Bueno, los pacientes que suman riesgos, tienen antecedentes heredofamiliares, la forma de la papila, que existen enfermedades como diabetes, hipertensión, cefalea vascular de tipo migraña, etcétera, etcétera. También tenemos otro tipo de glaucomas, les llamamos glaucomas secundarios. El facomórfico, porque el cristalino crece a lo largo de toda la vida, y al crecer a lo largo de toda la vida puede, en un ojo pequeño de 22 milímetros,
crecer hacia la cámara anterior, bloquear el ángulo iridocorneal y ocasionar aumento de la presión en forma crónica. Tenemos pacientes con pseudoexfoliación. Estos pacientes tienen cambios a nivel de la cápsula anterior, y empiezan a exfoliar su superficie, lo cual va a solvar el ángulo iridocorneal, y por asolvamiento o por bloqueo del ángulo iridocorneal a nivel del trabéculo empieza a aumentar la presión intraocular. Tenemos el glaucoma neovascular también. Este glaucoma neovascular se presenta en pacientes con enfermedades isquémicas, como cuáles, pues la retinopatía diabética. No solamente el paciente presenta su retinopatía diabética a lo largo de toda la vida, sino que al final de la evolución natural de la enfermedad está expuesto a presentar un glaucoma neovascular. Quiere decir que la retinopatía diabética, que empezó a formar vasos en la parte posterior del vitrio, a nivel del vitrio, a nivel de la retina, no solamente se limita a la parte posterior, sino que invade a través del cuerpo ciliar del iris, el trabéculo y la red intrincada de vasos que se están formando va a bloquear la salida del humor acuoso, provocando un aumento de la presión intraocular. Tenemos, buen día, Yao. Tenemos también pacientes con glaucoma por dispersión de pigmento. Este glaucoma, pues el iris empieza por diferentes razones a eliminar pigmento, o en algunos glaucomas en las cuales hubo liberación de pigmento, y este pigmento también va a solvar, va a bloquear, va a impedir la salida del humor acuoso. Entonces toda la red trabecular se empieza a pigmentar y por consiguiente impide su salida. El uso de medicamentos como son los esteroides, por automedicación o por uso excesivo en algunas enfermedades, ya sea por vía oral o por vía tópica, pueden ocasionar glaucoma por esteroides. Tenemos el glaucoma facolítico, que por cambios a nivel de las cápsulas o la salida del contenido del cristalino, de las proteínas del cristalino, nos va a causar una reacción inflamatoria, lo cual va a provocar que haya una reacción inflamatoria también a nivel del trabéculo y se provoque el glaucoma facolítico. El glaucoma postraumático, en el cual hay una recesión angular del ángulo iridocorneal y por consiguiente un daño traumático al sistema de la red trabecular y aumenta la presión. Y por último, el proceso, y otros más, ¿verdad? El proceso inflamatorio que se genere dentro del ojo. Bueno, ¿cómo vamos a definir el glaucoma primario de ángulo abierto? ¿Verdad? Glaucoma crónico de ángulo abierto o glaucoma crónico simple. Cualquiera de los términos que ustedes están viendo es un glaucoma de ángulo abierto. ¿Sí? ¿Por qué de ángulo abierto? Porque vemos en el ángulo iridocorneal las 4 estructuras. ¿Cuáles son esas 4 estructuras? Repito, la línea blanca de Schwall, el trabéculo, línea blanca de Schwall, el trabéculo, el espolón escleral y por último los procesos del iris. Si vemos las 4 estructuras o 3 estructuras, estamos hablando de que se trata de un glaucoma primario de ángulo abierto, de un glaucoma crónico de ángulo abierto o un glaucoma crónico simple de ángulo abierto. Son sinónimos que pueden encontrar y que se refiere a la misma enfermedad. Porque van a encontrar glaucoma crónico, ¿no es primario? Pues sí, es lo mismo. ¿Vale? Bueno, ¿cómo la vamos a definir? Pues nos vamos al daño. Es una neuropatía óptica. Estamos hablando de la cabeza del nervio óptico. Neuropatía óptica.
Sabemos que el nervio óptico se encuentra en el fondo, donde confluyen la mayor cantidad de fibras nerviosas que provienen, ¿sí?, de la retina, de las células ganglionares de la retina. ¿Sí? Y esta neuropatía óptica se caracteriza por cambios en ella misma y deteriora el campo visual acompañado o no de hipertensión ocular. Quiere decir que el daño está a nivel de la retina y que puede ser o no acompañado de presión ocular alta. ¿Sí? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, pues explicamos de que a veces no necesariamente podamos demostrar que haya presión ocular alta, sino que podemos también demostrar que hay picos dentro de las presiones normales que pueden variar durante el día. Si encuentro variaciones de presión entre uno y otro ojo mayores de 5 milímetros en las 24 horas en su ciclo circadiano, puede ser que esté ocasionando daño al nervio. ¿Sí? Dentro de la epidemiología, bueno, en donde podemos encontrar en la raza de color, ¿verdad? Pacientes de color de 4 a 13%. La prevalencia de la presión intraocular elevada en Estados Unidos en la raza blanca mayor de 50% prevalece alrededor de 4.3%, que sería la tasa más baja de pacientes de color. Entonces quiere decir que es más frecuente en algún tipo de pacientes, sobre todo de color. El 2.7% se presenta en la quinta década de la vida, de los 43 a los 49 años. Y el 7.7% da un brinco de 75 a 79 años. Quiere decir que el factor de riesgo es la edad. Hablamos de pacientes que van arriba de 40 años, que es cuando ya empiezan a manifestar esta enfermedad. Tenemos en los latinos mayores de 40 años, la prevalencia general es de 3.5%. Si comparamos con la raza de color, hablamos de que es mayor a la nuestra, a la que pertenecemos. El 1.7% de 40 a 49 años y 7.4% de 80 años o más. Bueno, pues concluyendo, ¿verdad?, que el glaucoma es la segunda causa de ceguera mundial. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 2019, existen 200 millones de personas con deficiencia visual o ceguera, que va a más de 1,000 millones sin tratamiento o que puede ser evitado. Los riesgos, hablando socialmente, las personas que se encuentran en zonas rurales, alejadas de los servicios médicos, las personas que presentan bajos ingresos, el sexo masculino, adultos mayores, con discapacidad o minoría étnica también son factores de riesgo. 3 personas de cada 6 millones han tenido aumento de la presión intraocular. Se estima que más de 2.2 millones de personas en los Estados Unidos tienen glaucoma de ángulo abierto, lo cual viene siendo, si son como 200 millones de habitantes, tal vez sea el 2.2, el 10%. El 75% de los latinos con presión intraocular mayor de 21 milímetros diagnosticado, 21 milímetros de mercurio, no ha sido diagnosticado previamente. Entonces, estamos hablando de que el 75% de nuestra población que puede cursar con glaucoma, con presiones mayores de 21, no ha sido diagnosticado. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo en la glaucoma primario de ángulo abierto? Que tenga la presión elevada, llega, le tomo la presión y trae 25. ¿Desde cuándo? No sabemos.
Hay que ver el nervio óptico, las alteraciones estructurales de la papila. ¿Qué podemos encontrar? Acuérdense que el nervio óptico tiene una depresión en el centro. Y esa depresión en el centro se llama excavación, y esa excavación debe ser alrededor del 30%. Y cualquier cambio mayor al 30%, pues estamos hablando de que pudiera ser sospechosa. Pero tiene que reunir ciertas características. También antecedentes heredofamiliares del glaucoma forman un parte importante, mayores de 40 años, si tiene o está asociado a enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el vasoespasmo local o sistémico, además si es miope o usa medicamentos prolongados como los esteroides y antecedentes de trauma ocular en el cual haya existido un receso angular de 180 grados. Aquí podemos ver cuáles son las estructuras de la papila. Uno, aquí podemos ver patrón vascular, el anillo neuroretiniano es esto naranja que está alrededor. Vemos una zona un poquito más clarita, ese es el borde de la esclera. Vemos una zona más oscura y eso se llama zona beta, y el límite se llama zona alfa. Si vemos en esta papila, que es el 100%, tanto vertical como horizontal, una depresión en el centro, podemos ver un nervio óptico adelgazado y tal vez ocupe aquí, por la emergencia de los vasos, un 70% de excavación que corre de aquí hasta aproximadamente por aquí, con los cambios que se observan en la coloración y en la emergencia de los vasos. Podemos observar los vasos se van nasalizando, se van yendo hacia el lado nasal. La relación ISNT quiere decir que el borde neural o el anillo del nervio óptico en la parte inferior es mayor que el superior, y el superior es mayor que el nasal, y el nasal es mayor que el temporal. Si se pierde la relación ISNT, estamos hablando de que el paciente tiene sospecha de glaucoma. Aparte de que tiene su zona beta, que es una zona trófica colindante con el nervio óptico, y una zona alfa, que es una porción límite de la zona óptica, pero además se le agregan presencia de hemorragias en la astilla, pues estamos hablando de un alto riesgo de que el paciente presente glaucoma. ¿Sí? Todo eso son las alteraciones estructurales o más que se puedan tener en relación a la papila. Tenemos también desde el punto de vista genético genes, el MIOC, el OPT, el WDR36, el Tiger, que pudieran tener cierta predisposición a la enfermedad. Entonces quiere decir que el glaucoma se relaciona desde el punto de vista familiar genético con la enfermedad y que uno o varios miembros pueden padecer. Tenemos el glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Sí? Pues prácticamente asintomático. El paciente hace su vida normal sin ningún problema en las etapas tempranas. Asintomático. No le duele, no le afecta, no tiene ningún problema. Pero en las etapas tardías, el paciente llega y nos dice, ¿sabe qué? Veo raro, no sé qué me pasa. No puede el paciente descubrir la sintomatología que le está afectando. Tal vez en la noche pierda un poquito la sensibilidad al contraste, que
en lugar de adaptarse, pierda su sensibilidad a los cambios de la luz y se le dificulte más ver en la noche. Otra puede ser que el paciente empiece a perder visión periférica y el paciente vaya empezando a tener una visión más restringida y tubular, ¿sí? Y por último, que le cause ceguera. Hay veces que llegan pacientes con 40, con 30, con 25 de milímetros de mercurio de presión y con un daño cantimétrico bastante severo, ¿sí? Tenemos el cuadro clínico, ya vimos que de etapas tempranas es asintomático. Algunos pacientes podrán percibir algo de dolor, molestia a la luz, y una de las características que más se menciona es visión en halos de colores, que quiere decir que al momento de ver un foco en la tarde-noche, puede verlo alrededor como una coronita de colores a ese foco. Y o también que vaya disminuyendo la visión. ¿Sí se entienden los halos de colores? Sí. O sea, ven un foco y se ve como alrededor colorcitos en lugar de una luz blanca tenue. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, hay que educar e involucrar a los pacientes y a sus familiares para el manejo de su condición. Porque estos pacientes van a tener que usar gotas de por medio durante toda la vida. Genera un costo o genera acudir a servicios del sistema de salud, el tiempo, la espera, la carencia de medicamentos, el auxilio que se le tiene que dar a ese paciente. Hay que identificar a los pacientes y dar tratamiento para prevenir, retrasar el desarrollo del glaucoma. Hay que detectarlos para evitarlo, retrasarlo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? A través de una historia clínica, tomando la agudeza visual, el examen de la pupila, el examen del segmento de la cámara anterior. Acuérdense que la cámara anterior es amplia o es estrecha. La toma de la presión intraocular por medio de tonometría clásica que tenemos nosotros, que es el estándar de oro, y generalmente la mayoría lo hacemos con tonómetro de Goldman. La revisión del ángulo iridocorneal a través de lente de 3 espejos o algún otro tipo de lentes en los cuales se puede revisar el ángulo y hacer lo que se llama gonioscopía. Examinar con detalle la papila, la retina, etc. La agudeza visual, examen de la pupila, examen del segmento anterior a través de la biomicroscopía, la medición de la presión intraocular, tonómetro de Goldman, por aplanación. Tenemos un ciclo circadiano y ese ciclo circadiano puede variar la presión sistémica, pero también puede variar la presión intraocular. Durante el día podemos tener variaciones normales menores a 3 milímetros de mercurio, que son o se consideran normales. Cuando el glaucoma nos hace sospechar glaucoma cuando tiene variaciones de 6.5 o mayores de 10 milímetros de mercurio durante el día. Si en el día tiene, por ejemplo, 18, y en la noche puede tener 26, pues ya son 8 milímetros de mercurio de variación y esto nos hace sospechar que pudiera estar generando un glaucoma. O que tenga 12 en el día y 20 en la noche, ya son 10 de diferencia y son normales todas las presiones. Una regla similar
para sospecha de glaucoma o que es sugestivo de glaucoma primario de ángulo abierto, que es que hay una variación entre las presiones, cualquiera de ellas, incluyendo las presiones normales, mayor de 4 a 6 milímetros de mercurio, lo cual nos habla de que es sugestivo de presión intraocular. ¿Sí queda claro? Yo tengo mi paciente con 12 y luego en la noche con 16 o 17, pues ya estamos teniendo variaciones, aunque sean normales, por regla, lo hace sospechoso o sugestivo de glaucoma. ¿Sí queda claro? Sí. Aquí estamos viendo la gonioscopía, el ángulo iridocorneal, donde se une el iris con la esclera. Tenemos una línea blanca, se llama línea blanca de Schwalm. Inmediatamente tenemos una pequeña y tenue línea café. Esa es la red trabecular o trabéculo. Inmediatamente viene otra línea blanca, que es el espolón escleral. Y por último, la raíz del iris, el color café. ¿Sí? El examen de la papila, de la retina, tenemos excavaciones. ¿Cómo definiríamos ahí? Bueno, pues es una fondo de ojo derecho, este es ojo izquierdo, medios transparentes, vemos la retina en su lugar, retina aplicada, encontramos la papila de color naranja, con sus bordes bien definidos, su excavación central, que corresponde más o menos, tomando en cuenta de borde a borde, vendría siendo una excavación normal de un 30%. Emergencia de los vasos, reflejo, cruces, trayectos, llenado vascular, relación arteria-vena, superficie de la retina, coloración. Acuérdense que la coloración a nivel de la retina y del nervio óptico es el estado de salud en que se encuentra el ojo. La mácula, ¿qué le vamos a ver a la mácula? Bueno, uno, su pigmentación que sea homogénea, que su brillo sea, que esté presente, que la distribución del pigmento sea nítida, sin defectos ni alteraciones. Existen subtipos de daño glaucomatoso. Hay discos que el daño crece en forma concéntrica. Hay un adelgazamiento uniforme del anillo neuroretiniano y esto se verifica por monitorizaciones seriadas y hay pérdida del campo visual difuso. ¿Sí? O sea, no necesariamente todos los discos van a presentarse de la misma manera. Aquí estamos viendo que la excavación, la pérdida de capa de fibras nerviosas va a crecer en forma concéntrica. Hay adelgazamiento, ¿sí? Y esto se va verificando y hay pérdida del campo visual. Aquí podemos observar. Subtipos de daño glaucomatoso, ¿verdad? La regla ISNT y el adelgazamiento del nervio óptico, el inferior es mayor que el superior es mayor que el nasal y el nasal es mayor que el temporal, ISNT. Inferior, superior, nasal y temporal. ¿Sí? Y aquí podemos ver una afección concéntrica. Estamos viendo un adelgazamiento del anillo neuroretiniano, papila de coloración naranja rosada. Vemos una vaso circunlinear con emergencia en vasos en bayoneta, van pegados al nervio óptico. Vemos una excavación pálida y con presencia de las
de la presencia de la lámina cribosa, como si fueran pequeños orificios a nivel de la lámina cribosa. Aquí tenemos la papila, su excavación, el anillo neuroretiniano y la excavación aquí, ¿cuánto sería? ¿Cuánto darían ustedes de excavación? Siendo que lo más brillante que se encuentra en la esclera. Entonces el nervio empieza de esta porción a esta porción. De aquí a aquí es el 100%. Ahora de aquí a acá, ¿cuánto equivale en relación al 100%? Vamos a ponerlo así. Ahí está y ahí está. Ahí está. ¿Cuánto sería la excavación? Como 6.5. Un 50% aproximadamente. ¿Sí? 40, 45, 50% de excavación. Sí. Y pues es la regla ISNT. Aquí está respetada la regla ISNT. La nasal, la superior, perdón, la inferior es más grande que la superior. ¿Sí o no? De aquí a aquí o de aquí a aquí. La inferior es mayor que la superior. Ahora la superior es mayor que la temporal de aquí. Pudieran casi estar igual, pero no está perdida la relación. Y ahora la nasal es mayor que la temporal. ¿Sí? ¿Está respetada? Sí, está respetada. Y entonces podría tratarse de un disco que obedece a la relación ISNT normal. ¿De acuerdo? Aunque la excavación es amplia. Pero vimos que hay anteriormente, vimos hay alteraciones estructurales de la papila que se salen un poquito de los rangos normal, aunque sea normal, y eso nos habla de pacientes susceptibles. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Dice, sí, es un paciente que puede en un momento dado desarrollar por las alteraciones estructurales, desarrollar glaucoma. Entonces esos pacientes hay que alertarlos, ¿sabe qué? Pues chequense una vez al año, por lo menos. Donde quiera que se encuentre, ¿sí queda claro? O sea, son las alteraciones estructurales de la cual los hace susceptibles de padecer glaucoma. ¿Queda claro? ¿En cuál iba? ¿Es que ya la vimos? ¿Esta? ¿Esa ya la vimos? No, ya me me parece que lo quedamos en la que sigue. En esta. Ajá. Ajá. Ok. Entonces, excavaciones del nervio óptico mayores del 60% se hacen sugestivos de glaucoma. Esta tiene 50%, los vasos están centrados, la emergencia de los vasos se ve normal, no se ven vasos en bayoneta y pues son papilas que sugestivas o susceptibles de desarrollar glaucoma a futuro. Hay que estarlos vigilando, aunque no lo desarrollen. Tenemos que, ustedes, cuando vean el fondo de ojo y vean excavaciones con adelgazamientos del anillo, relación disco aumentada, aquí se ve aumentada la excavación. La excavación va, este anillo naranja, digo pálido, es la esclera. El nervio óptico está por dentro de ese anillo translúcido y aquí corresponde con esta
tal vez correspondía a un 70-80% de excavación. ¿Vale? Aquí estamos viendo que de aquí a esta porción, pues es muy amplia la excavación. Vemos el rechazo de los vasos hacia el lado nasal, ¿sí? Vemos la exposición de la lámina cribosa, vemos una excavación profunda, y lo cual nos habla de sospecha o posible desarrollo o susceptibilidad de desarrollar o que presencia de glaucoma. Con esto nada más. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Tenemos una zona alfa, que es la parte más externa, que son cambios en el epitelio pigmentario, es la flecha negra. Pero también tenemos la zona beta interna, que hay una atrofia retinocoroidea. Vemos los cambios de la pigmentación, ya no está la retina, está atrófica. Y vemos un disco pálido, un adelgazamiento del anillo neuroretiniano aumentado, el rechazo de los vasos hacia el lado nasal y la emergencia de los vasos. Y vemos el cambio de coloración entre el anillo neuroretiniano naranja grisáceo con la excavación. Y esta excavación se va tal vez a un 80%. ¿Sí? De aquí a acá. Vemos la relación ISNT. ¿Es mayor la inferior que la superior? De aquí a aquí. Ligeramente, tal vez esté igual. La superior será igual que la, o mayor que la temporal. Esta debe ser mayor que la nasal, perdón. ¿Cuál es mayor? ¿La superior o la nasal? La superior, ¿verdad? Entonces hay pérdida de la relación ISNT. ¿Sí? 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 Entonces los cambios parapapilares, la zona alfa, la línea blanca, la zona beta, la línea negra. Entonces aquí está la línea negra. Digo, la flecha negra. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Me escuchan? Sí, doctor, ya son 8:15. Ok, ahí le dejamos. Entonces nos quedamos en la diapositiva de exploración física. ¿Vale? Sí, doctor, gracias. Muchas gracias.